La historia de los árabes no empieza con el Islam ni con las caravanas del desierto. De hecho, la civilización árabe tiene raíces que se remontan miles de años antes. Desde tribus nómadas que cruzaban el desierto de la península arábiga, los árabes jugaron un papel crucial en el comercio mundial. Lo que pocos saben es que, mucho antes de que Europa empezara a explorar los océanos, los árabes ya dominaban las rutas comerciales que conectaban Asia, África y Europa a través del comercio de incienso, especias y seda. La palabra árabe proviene del término araba, que significa desierto o llanura. Esto refleja el origen nómada de muchos de los primeros árabes que vivían en un ambiente desértico hostil, lo que los obligó a adaptarse y convertirse en expertos comerciantes y guerreros. Cuando piensas en ciencia y avances tecnológicos, ¿piensas en los árabes? Quizás no, pero deberías. Durante la Edad de Oro del Islam, entre los siglos 8 y 13, los árabes fueron pioneros en campos como la medicina, la astronomía, la matemática y la química. ¿Sabías que el álgebra fue desarrollada por un matemático árabe llamado Al-Khwarizmi? Este concepto revolucionó la matemática tal como la conocemos. También, los astrónomos árabes fueron los primeros en calcular la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa. Además, el famoso filósofo y médico árabe, Avicena, escribió el Canon de la Medicina, que fue el texto médico más utilizado en Europa durante siglos. Los árabes no solo fueron influyentes en la ciencia, sino también en la cultura. Muchas de las palabras que usamos hoy en día tienen raíces árabes, aunque probablemente no lo sepas. Por ejemplo, palabras como almohada, azúcar, algodón y alcohol vienen del árabe. Pero eso no es todo. Los árabes también fueron maestros en poesía, arquitectura y música. Las icónicas cúpulas de las mezquitas y los minaretes son solo una pequeña parte de la rica herencia arquitectónica árabe. Pasando a lo cotidiano, los árabes tienen algunas tradiciones y costumbres únicas que tal vez no conoces. Por ejemplo, ¿sabías que en muchas partes del mundo árabe es común ofrecer café a los invitados como símbolo de hospitalidad? Pero el significado de cuántas tazas se sirven puede cambiar dependiendo del contexto. Si te ofrecen una taza de café, es una señal de bienvenida, pero si insisten en que tomes una segunda o tercera taza, es un gesto que indica que eres un invitado muy apreciado. En muchas culturas árabes, es de mala educación rechazar comida o bebida cuando se te ofrece, pero hay una excepción: si te sirven café, es cortés rechazar la tercera taza como una señal de respeto. Los nombres árabes también tienen un significado profundo. No son simplemente nombres, sino que cada uno cuenta una historia, ya sea sobre la familia, la naturaleza o la religión. Un dato curioso es que muchos nombres árabes están relacionados con animales, paisajes o características de la naturaleza. Por ejemplo, el nombre Leila significa noche, mientras que Sahar significa amanecer. Los nombres no solo son un medio de identificación, sino una manera de conectar a la persona con su entorno y sus creencias. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo sin la innovación árabe en la vida cotidiana? Cosas tan simples como el jabón o los perfumes tienen sus raíces en la cultura árabe. Los árabes fueron de los primeros en destilar aceites y crear fragancias a partir de flores y hierbas. Y hablando de limpieza, los baños públicos y la idea de aseo regular también fueron promovidos por los árabes durante la Edad Media. Así que la próxima vez que te bañes o uses tu perfume favorito, dale gracias a la innovación árabe. La comida árabe ha influenciado cocinas de todo el mundo. Los ingredientes y platos que hoy disfrutamos en muchos países tienen raíces árabes. ¿Sabías que las primeras recetas de postres como el baklava o el uso de especias como el comino y el azafrán en platos salados fueron popularizadas por los árabes? Además, el consumo de dátiles no es solo un capricho cultural, sino una tradición milenaria que tiene enormes beneficios para la salud. Los árabes no solo contribuyeron con ingredientes y especias a la gastronomía mundial, sino que también revolucionaron técnicas culinarias que aún usamos hoy. Por ejemplo, la idea de combinar ingredientes dulces y salados en los platos es algo que se remonta a las cocinas árabes. El cordero cocido con pasas, dátiles o frutos secos es un ejemplo perfecto de cómo las cocinas del Medio Oriente mezclan estos sabores, creando una explosión de gustos únicos que han conquistado paladares en todo el mundo.
Algo que poca gente sabe es que los árabes fueron de los primeros en dominar el uso de los cítricos en la cocina, gracias a su introducción del limón, la naranja y otros frutos en la cuenca mediterránea. Esto no solo añadió sabor a sus platos, sino que ayudó a la preservación de alimentos en climas calurosos. ¿Sabías que el café, una de las bebidas más populares del mundo, tiene su origen en la cultura árabe? Fue en Yemen, durante el siglo XV, donde el café comenzó a cultivarse y a beberse de manera habitual. La palabra, café, proviene del árabe, agua. Los mercaderes árabes fueron los primeros en difundir el café por todo el mundo, desde Oriente Medio hasta Europa y, posteriormente, a América. Pero las contribuciones árabes no se detuvieron en la gastronomía, sino que también fueron pioneros en las técnicas de agricultura y gestión del agua. A pesar de vivir en áreas áridas y desérticas, los árabes desarrollaron métodos eficientes para la irrigación y cultivo en condiciones difíciles. Uno de los inventos más impresionantes fue el Qanat, un sistema de túneles subterráneos que transportaba agua desde fuentes subterráneas hacia zonas agrícolas, asegurando el riego en áreas que de otro modo serían infértiles. Este tipo de avances no solo aseguraron el suministro de agua para la agricultura en el mundo árabe, sino que fueron adoptados por otras culturas, extendiéndose desde Persia hasta el norte de África e incluso algunas regiones de España. El Al-Ándalus, en la península ibérica, se convirtió en una de las regiones agrícolas más prósperas bajo la influencia árabe gracias a la introducción de técnicas como el cultivo de arroz, caña de azúcar, cítricos y algodón, todos productos traídos por los árabes. Para los árabes, la familia es uno de los pilares fundamentales de la vida. De hecho, en muchas sociedades árabes, los apellidos indican no solo la pertenencia a una familia, sino también el linaje y la tribu de la que provienen. Es común en muchos países árabes que las personas conozcan su árbol genealógico durante varias generaciones atrás, algo que es menos frecuente en muchas otras culturas. La tribu, o kabila, juega un papel crucial en la sociedad árabe. Desde los tiempos antiguos, las tribus no solo eran el núcleo social y económico, sino que también definían la identidad y el estatus de la persona. Incluso hoy, en muchos países árabes, pertenecer a una tribu influyente puede abrir puertas importantes. Muchos nombres árabes llevan el prefijo al, que significa el o la en árabe y suele indicar el nombre de la tribu o clan. Por ejemplo, al-Saud se refiere a la familia Saud, que es la familia gobernante de Arabia Saudita. Aunque a menudo existe la percepción de que las mujeres en las sociedades árabes han tenido roles secundarios, la realidad histórica es mucho más compleja. Las mujeres árabes han jugado papeles cruciales a lo largo de la historia, desde la política hasta la ciencia y el comercio. Un ejemplo destacado es Fátima al-Fihri, una mujer árabe que, en el siglo IX, fundó la Universidad de Al-Qarawiyyin en Fez, Marruecos, considerada por muchos como la universidad más antigua en funcionamiento continuo en el mundo. Su legado educativo perdura hasta nuestros días. En el reino de Seba, que cubría parte del actual Yemen y Arabia Saudita, las mujeres gobernaban en igualdad con los hombres. La famosa reina de Saba es un ejemplo de una líder poderosa que, la hospitalidad es un valor central en la cultura árabe, y su tradición de recibir invitados con generosidad y respeto es legendaria. En muchas sociedades árabes, un invitado es tratado como una bendición y se espera que el anfitrión lo atienda con comida, bebida y comodidad. En las culturas beduinas, por ejemplo, ofrecer hospitalidad a un extraño no es solo una cortesía, sino una obligación moral. Los beduinos, habitantes tradicionales del desierto, han practicado la hospitalidad durante siglos como una forma de sobrevivir en entornos hostiles. Un viajero que llegaba a una tienda en el desierto no solo recibía alimento y refugio, sino también protección y compañía, sin importar su origen. La hospitalidad árabe es tan fuerte que, en algunas culturas, un anfitrión no puede preguntar a su invitado por qué lo visita hasta que haya sido ofrecida comida y bebida. Esto asegura que las necesidades inmediatas del invitado sean satisfechas antes de cualquier conversación seria. El mundo árabe está lleno de leyendas y mitos que han pasado de generación en generación. Algunas de las historias más fascinantes del folclore árabe son las recopiladas en Las Mil y Una Noches, una obra que ha cautivado a lectores de todo el mundo. Pero el folclore árabe no se limita solo a cuentos mágicos.
Los árabes también cuentan con leyendas sobre criaturas míticas como los jinn, que son espíritus poderosos capaces de influir en el destino de los humanos. Según las creencias, los jinn pueden ser tanto buenos como malos, y muchas veces están asociados con lugares remotos o desiertos, donde se dice que habitan.